realidad comienza con, lógicamente, la organización. La organización está expuesta a 3 grupos de amenazas, ¿no? Que son los desastres naturales, que son una de las amenazas en donde todas las organizaciones están involucradas. Es el común denominador de todo, ¿no? De todos los tipos de organizaciones, minería, pesqueras, en general están inmersas en esa amenaza de la cual no podemos librarnos. La delincuencia interna o externa, todos los delitos generados por el hombre, en el tema de deshonestidad. Y la nueva amenaza que está surgiendo en esta nueva generación, en esta nueva época, tanto las organizaciones que se desarrollan en el ámbito rural como en el ámbito urbano, están expuestas a este problema que es el descontento social. Las organizaciones el día de hoy se tienen que preocupar mucho del tema social, tanto interno como externo. Eso ha ido cobrando vigencia hasta generar amenazas, hasta generar que las organizaciones desaparezcan o las organizaciones obstaculicen su operación. Entonces, nosotros, para dimensionar exactamente el valor o el potencial que significa estas amenazas en contra de la organización, tenemos que hacer un sistema de levantamiento de información, un sistema de evaluación, un sistema de análisis, un sistema de gestión. Un sistema de gestión que nos permita conocer en un primer momento y luego desarrollar un acompañamiento a los riesgos que generan estas amenazas sobre la organización. Entonces, nuestra primera herramienta de diagnóstico pues, es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es una herramienta que no solamente lo utiliza el profesional de seguridad, sino lo utilizan todos los profesionales. En todas las profesiones hay riesgos de paralizar una actividad. Por ejemplo, un médico, ¿no?, analiza las amenazas y los riesgos sobre un paciente. Un ingeniero industrial sobre un proceso productivo. Un economista sobre los factores macro o microeconómicos. Un mecánico en general. Cada uno hace un análisis de aquello que le podría generar una interrupción de la operación. En nuestro contexto, nosotros analizamos los riesgos que pueden generar una interrupción, no solamente de un proceso, sino de toda la organización. Porque en desastre natural, cuando no se hace un levantamiento adecuado de una amenaza, puede generar el deterioro de la infraestructura y la consiguiente pérdida de maquinarias y vidas humanas, simplemente por no haber considerado el grado de exposición de la organización con respecto a esto. La delincuencia, pues, la deshonestidad puede generar el robo de algún equipo o alguna tarjeta o alguna sustancia o algún sabotaje que puede generar también un daño a la organización. Y el tema social, como dijimos hace un momento, puede, pues, el desborde social puede opacar, puede interrumpir la operación de una organización. Un ejemplo de estos lo vemos en forma diaria, ¿no? Entonces, la forma de dimensionar estas amenazas es a través del análisis de riesgos. Es un análisis de riesgos cuantitativo y cualitativo. Los análisis de riesgos, por ejemplo, que se le hacen a los pacientes cardíacos, son cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, los médicos los cardiólogos, a los pacientes les van aumentando el nivel de riesgo si son, por ejemplo, un paciente fumador, si un paciente con colesterol alto,
un paciente con vida sedentaria, un paciente con pocas horas de sueño. Entonces todas esas amenazas que está sufriendo hacen que el riesgo de un infarto aumente. Entonces la suma, cuanto mayores amenazas tiene el paciente, más grave riesgo tiene un infarto. Eso es lógico. Entonces eso mismo nosotros vamos a hacer en la organización. La organización es nuestro paciente y nosotros vamos a conocer cuántas amenazas tiene y por ende qué grado de exposición tiene. Entonces, la herramienta de gestión que estamos viendo es análisis de riesgos, que va acompañada con el estudio de seguridad, que es otra herramienta de diagnóstico para ver el grado de exposición que tiene la organización. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué están separados? La primera, la columna a la izquierda del análisis de riesgos, es la dimensión de todos los riesgos en mayor o menor proporción en nuestra organización. Una vez conocida la mayor o menor exposición, vamos a conocer el estado actual de la organización. Vamos a conocer cuán expuesta está la organización y el estado y la situación y la condición de manera, digamos, pragmática, de manera real. Porque puede en la teoría decirse que hay un plan de emergencias, que hay un plan de evacuación, que hay un plan de control de negocio, que hay un sistema de alarma, que hay un sistema de CCTV, que hay elementos de respuesta, pero en la práctica vamos a conocer qué grado, si ese plan es conocido, es ejecutado, si está actualizado, si las amenazas de ese plan de emergencias son las mismas o de repente son de hace 10 años. Entonces prácticamente es un examen que se le toma a la organización. O sea, si cuán preparada está la organización. Entonces el estudio de seguridad viene a ser un test que se le toma a la organización para ver si aprueba o no aprueba. Entonces, el análisis de riesgos es el examen que le dicen, te voy a tomar un examen de matemáticas sobre tales puntos. Porque tales puntos son importantes que tú tengas que te proteger para que estés preparado y puedas responder en forma adecuada. Muy bien, comienzo a tomarte punto por punto y veo que en el punto A estás deficiente, en el punto B estás deficiente, en el punto C estás más o menos, en el punto D estás aprobado. Entonces, al final le pones una nota a la organización y le pones desaprobada. La organización no está en condiciones de poder afrontar tales amenazas. Entonces prácticamente el estudio de seguridad es el examen que se le hace a la organización. Entonces, regresando al ejemplo del paciente, el análisis de riesgos vendría a ser los riesgos que tiene el paciente. El paciente fuma, el paciente come mucha comida sedentaria. Y el estudio de seguridad vendría a ser el examen que se le hace al paciente. O sea, vamos a ver cómo están sus pulmones, vamos a ver cómo está su hígado, vamos a ver cómo está. Ese examen nos va a decir, aparte de las amenazas que tiene, cómo está realmente, de repente sus pulmones, o de repente su colesterol tiene arteriosclerosis, está muy avanzado o puede ser recuperado. Entonces, ese es un paralelo que hacemos con estas dos herramientas de diagnóstico, que en este caso es la introducción a un programa de seguridad que vamos a desarrollar. Cuando hablamos de plan y programa de seguridad, son las soluciones que le vamos a dar a la organización para levantar estas amenazas que se han presentado al inicio. Entonces, ese programa o esas contramedidas que se van a recetar o esas contramedidas que le vamos a dar a la organización son la consecuencia de utilizar estas dos herramientas. Si estas dos herramientas no se utilizan adecuadamente o no se le da el valor o se hace en forma inadecuada o no se le da el perfil adecuado, no se orienta en forma adecuada, no va a dar un buen resultado. No vas a saber la condición de la organización. Por lo tanto, tus contramedidas o tus soluciones para tus
tus soluciones para mejorar las condiciones de la organización o para protegerla, no van a ser las correctas. Pero si lo haces bien, esa va a ser una coraza para la organización. Esas corazas son las contramedidas que tú le vas a recomendar a la organización para protegerla, dentro de las cuales están los procedimientos, soluciones, mejoras que tú vas a hacer. La primera de ellas es la seguridad física, que es pues un gran alto porcentaje, ¿no? La seguridad física no es la seguridad de hace 20, 30 años, que eran vigilantes en paredes exteriores o barreras, o como los castillos feudales, ¿no? Ahora la seguridad física es seguridad basada en personas, en electrónica, tecnología y en procedimientos. Y esta seguridad física protege a todos los bienes, a todos los sistemas, a toda la información, a todas las personas, a todos los procesos de la organización. Quiere decir que si falla la seguridad física, nuestros procesos, nuestra información, los trabajadores están más expuestos de lo que normalmente deberían estar. Ahora, como todos los activos están dentro de la organización, la seguridad física es lo más importante de nuestras contramedidas. Complementando a la seguridad física está la seguridad de la información y la seguridad del personal. Estas vendrían a ser las medidas que tú vas a recomendar a la organización como consecuencia de las dos herramientas de diagnóstico que están de color celeste. Sin embargo, la organización no queda totalmente protegida, porque nadie puede decir en qué medida va a haber un terremoto o qué grado de terremoto va a ser. Te puedes preparar para grado 8 y de repente te viene 9. Entonces tus herramientas no van a ser suficientes. Para la organización debe tener un plan de emergencias y recuperación. Entonces con eso completamos prácticamente el desarrollo del programa. Herbert, Sí, Herbert, Herbert, disculpa, a ver, parece que te has movido o has movido algo que te estoy escuchando un poco entrecortado. Parece que hay mucha demanda de señal en este momento, a esta hora. A ver, ahí está mejor, ya, ahí está mejor porque ahí no se escucha un ruido de fondo. Ya, a ver, seguimos. Bueno, nos habíamos quedado en que la organización requiere un elemento adicional, que es un procedimiento interno de seguimiento, de prevención, un procedimiento constante, permanente, de revisión, mejora, solución de problemas para evitar consecuencias mayores. Sobre estos sobre estos aspectos lo ¿se escucha? Sí, Herbert, estamos bien. Milagros, Sí, sí, te escucho. ya, como le decía, nos falta simplemente un aspecto adicional, que es un sistema dinámico que nos va a permitir mejorar todos estos elementos de nuestro plan de plan y programa de seguridad, que es un elemento preventivo y de respuesta y de corrección. Esa dinámica que se tiene que hacer con todos estos elementos del plan y programa de seguridad nos va a permitir mejorar constantemente estos programas ante indicios, información, investigaciones.
Entonces las investigaciones tendrían que ser el elemento que abarca todo el trasfondo y todo el seguimiento a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en seguridad física se tienen reportes, se tiene información, llegan los indicios de que hay determinados áreas críticas por donde hay tránsito de delincuentes o empleados en forma, digamos, inapropiada. Entonces eso se investiga y se llega a una conclusión. Por ejemplo, en información, igual hay una fuga de información, se escucha hay información de esto, se hace una investigación y se hallan las vulnerabilidades. Entonces las investigaciones vendrían a ser el complemento en forma dinámica para poder solucionar las fallas del sistema. Entonces hay que hacerlo en forma preventiva, no posterior, no después. Entonces este vendría a ser nuestro plan y programa de seguridad. Ahora vamos a hablar principalmente de las dos herramientas de diagnóstico, que son el análisis de riesgos y el estudio de seguridad. El análisis de riesgo básicamente basa todo su desarrollo en tres elementos fundamentales, que son los que tenemos que desarrollar y estudiar para poder dar conclusiones y analizar y dar elementos adecuados de cuáles son las dimensiones de las amenazas en nuestra organización. Las dimensiones de las amenazas que nosotros vamos a conocer o vamos a estudiar están basadas en tres aspectos. De acuerdo a la metodología que estamos desarrollando, tres aspectos definen los riesgos. Una de ellas es, por supuesto, las amenazas. La segunda de ellas son los activos por su valor. Y tercero, las vulnerabilidades. Entonces, estos tres aspectos son los que nos van a definir el riesgo. Cuanto mayor sean las amenazas, mayor sean los activos críticos y las vulnerabilidades, el riesgo crece. En algunos casos, en la mayoría de las organizaciones, los activos son los mismos. Los activos no los podemos, digamos, cambiar o evitar, porque los activos son los que son los elementos fundamentales en el proceso productivo. Las amenazas van a ser las mismas, porque delincuencia es un tema del Estado, ¿no? Problemas sociales van a existir, mayor o menor forma. Y los desastres naturales no hay nada que hacer. Entonces para ello debemos actuar sobre las vulnerabilidades. Y los activos, en algunos casos, podemos nosotros mejorarlos. Por ejemplo, si es un activo como podría ser una sustancia peligrosa, que las condiciones de ese activo dentro de la planta van a ser lo crítico, mayor o menor forma. Porque si es vulnerable, si no tiene condiciones de estancamiento, no tiene condiciones de aislamiento, no tiene seguridad alrededor de ella, lógicamente representa un mayor riesgo para la organización. Entonces, estos tres aspectos son los que tenemos que revisar para definir cuánto riesgo tiene la organización respecto a estas amenazas. Bien. Con respecto al riesgo, el riesgo pues es un procedimiento, es la consecuencia, ¿no?, de varias etapas que tenemos que desarrollar en la organización, ¿no? Entonces, primero partimos de los activos. Los activos son ¿a qué llamamos activos? No son activos contables. Los activos para la contabilidad, los activos son todo lo tangible, ¿no? Dinero, inmuebles, maquinaria, equipo. Para nosotros llamamos activo a todo lo que tiene valor en la organización. Todo lo que tiene valor en la organización, y mayormente vamos a buscar nuestro estudio a lo que permite a la organización operar. Los activos que le permiten a la organización operar. Por ejemplo,
Activos críticos son la información, activos críticos son las personas. En una operación con sustancias peligrosas es un activo crítico la sustancia peligrosa. Determinadas componentes, herramientas, explosivos, por ejemplo, minería es un activo crítico. Maquinarias en un hospital es un activo crítico. Todo lo que te pueda causar la paralización de la operación. Entonces tú lo que tienes que hacer es un esquema mental y decir, a ver, ¿qué me puede ocasionar que me paren la operación en un banco? Me roban la información y me roban el dinero. No tengo trabajo. ¿Qué me pueden paralizar la operación? ¿Cómo me pueden paralizar una operación en un laboratorio médico? Me roban la información y perdí. Entonces, tú tienes que ver cuáles son los activos que le pueden generar una crisis a la organización, por eso se llaman críticos. ¿Y cómo lo vas a estudiar? ¿Cómo vas a ubicar esto? Por procesos. Hay procesos críticos y procesos secundarios, procesos principales y procesos secundarios. Entonces, en una organización, los procesos principales son los que generan valor. Por ejemplo, en un hospital, un proceso principal es la información de las historias clínicas médicas. Otro proceso puede ser de repente las medicinas, ¿no? Entonces, sin un hospital, sin las historias, sin medicinas, no funciona. Pero un hospital sin, por ejemplo, limpieza, podría funcionar, ¿no? Un hospital sin, por ejemplo, alimentación, podría funcionar parcialmente. Entonces, hay procesos que perjudican a la operación. Esos son los procesos principales. Esos procesos hay que detallar cuáles son los activos que permiten ese proceso operar. Entonces, ubicar esos procesos y esos activos te va a permitir desarrollar el análisis de riesgos, desarrollar el plan de emergencias y la continuidad del negocio. Porque en la continuidad del negocio hay que recuperar procesos, porque los procesos son los que le dan movimiento a la organización. Entonces, lo primero de ello es que caracterizar los activos en base a una evaluación estructurada. El siguiente determina las consecuencias. Cuando hablamos de las consecuencias es el daño que puede generar a la organización. Las consecuencias de perder un activo. O sea, un activo, una forma de conocer el valor del activo es por sus consecuencias o su daño, o el costo del activo de reposición, la consecuencia que puede ocasionar si ese activo es dañado, si ese activo es robado. Al conocer las consecuencias, y eso tiene relación con lo que hemos hablado anteriormente, podemos definir una consecuencia de un activo que es una tarjeta madre en un proceso. La consecuencia va a ser que ese proceso se pare. Una sustancia peligrosa mal manejada, la consecuencia va a ser muertes. Un robo de la información, la consecuencia va a ser también que se pare la operación. Entonces, la consecuencia es una forma de conocer si el proceso no, si el activo no puede generar un daño al proceso, ¿no? Bueno, de ahí definimos las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que pueden ir sobre determinados activos? Si, por ejemplo, la información, hemos determinado que las consecuencias son críticas, entonces esas amenazas sobre la información pues son deshonestidad, robo o sabotaje. Desastres naturales también podría ocasionar. Esas son las amenazas con las cuales nosotros tenemos que tener cuidado sobre la información. Y una vez hecho este levantamiento, hasta el momento ya conocemos cuáles son los activos críticos, sus consecuencias, cuáles son las amenazas, y el tercer punto es evaluar las vulnerabilidades. Cuando hablamos de evaluar las vulnerabilidades, como vimos
en esas tres naranjas que presentamos anteriormente, cuán preparados estamos para esto, para afrontar o proteger ese activo de las consecuencias. Entonces hemos dicho de que las amenazas, que por ejemplo la información es un activo que tiene consecuencias elevadas. Las amenazas son el robo por empleados o por visitas externos o internos, o también podría ser sabotaje. Entonces, una vez que hemos determinado esto, tenemos que saber cuán protegidos estamos ante estas amenazas. Esa forma de saber cuán protegidos estamos es a través de las vulnerabilidades, la evaluación de las vulnerabilidades. ¿Y cómo se evalúan las vulnerabilidades? Con la segunda herramienta de diagnóstico, el estudio de seguridad. Entonces el estudio de seguridad lo que hace es evaluar las vulnerabilidades de la organización en base a tus necesidades, que son proteger la información, proteger determinados activos críticos. Si no tenemos cuáles son los activos críticos y no sabemos cuáles son las amenazas, no podemos hacer el estudio de seguridad. O podemos hacerlo, pero el estudio de seguridad no va a dar unas conclusiones adecuadas. Sería un estudio hecho al ojo, sería un estudio hecho en 360 grados, donde vas a perder esfuerzo y vas a perder orientación hacia lo crítico, hacia lo que realmente la organización necesita ser protegida. Muchas veces en las organizaciones hacen al revés, o piensan que el estudio de seguridad es todo, y con eso están conceptuadas todas las amenazas, pero no es así. Entonces, las consecuencias es, como su nombre dice, saber si ese activo, al ser dañado, robado, ¿qué va a generar? Por ejemplo, en una organización vamos a tener activos, papel higiénico. Si se roban el papel higiénico, ¿cuáles son las consecuencias? Mínimas. Si se roban las toallas, ¿cuáles son las consecuencias? Para la operación, mínimas. Si se roban el celular del empleado tal, entonces son consecuencias mínimas. Pero si se roban la computadora del gerente general, ya es una consecuencia mayor. Si se roban la tarjeta madre de un proceso automatizado, las consecuencias son mayores. Entonces, pero una vez conocidas las consecuencias del activo, bueno, tenemos que pensar, ahora, ese activo, ¿cómo puede ser dañado? Puede ser robado, puede ser saboteado, puede ser adulterado, eso lo tenemos que ver. Y luego evaluamos cuán protegidos estamos para eso. Si realmente la oficina del gerente tiene seguridad, si hay normas, procedimientos de seguridad para la laptop, si hay controles de acceso en general. Analizamos todas las conclusiones y vemos si el riesgo, a pesar de ello, es aceptable o no. O sea, el riesgo, como consecuencia de estas tres etapas que hemos conversado, vamos a saber si es aceptable o no. O sea, de repente, en la organización encontramos la información que es crítico, son las amenazas, pero en el estudio de vulnerabilidades vemos que la organización está bien protegida, que hay procedimientos, que hay controles de acceso adecuados, que los gerentes no sacan las computadoras, que hay política de password, que las computadoras están aseguradas. Entonces todas esos elementos de seguridad hacen que el riesgo baja, porque las vulnerabilidades son menores. Entonces regresamos al cuadrito de antes, cuando las vulnerabilidades son menores, los riesgos van achicándose. Sin embargo, puede suceder lo contrario, que las vulnerabilidades son mayores, entonces el riesgo no es aceptable. Al no ser aceptable el riesgo, tenemos que desarrollar unas alternativas de remedio o contramedidas, que son políticas, ¿no? Y seleccionar alternativas. Si el riesgo es aceptable, hay que estar constantemente revisando, el programa, constantemente revisando estos tres aspectos para ver de repente
las vulnerabilidades que en el momento no estuvieron pueden incrementarse, porque cambiaron de empresa de seguridad, porque las cámaras están obsoletas, etc. Bien, el otro elemento de diagnóstico es el estudio de seguridad. El estudio de seguridad es el análisis de la vulnerabilidad. Vamos a regresar a este gráfico. Tenemos que cuando hablamos de activos, su valor, sus consecuencias, hablamos de cuáles son las consecuencias de esos activos, si son dañados, robados, etc. Las amenazas que exponen a estos activos. Las amenazas varían por activos, porque algunos de ellos son sujetos a sabotaje, otros a robo, otros pueden ser dañados por desastres naturales, en general. Entonces hay diversas amenazas. Entonces, y luego el tercer aspecto es una vulnerabilidad. ¿Cuán protegidos estamos para cuidar, para mantener, para proteger a este activo de estas amenazas? Entonces, esto es el análisis de riesgo. Pero con respecto a las vulnerabilidades, que realmente es lo más importante, la herramienta que nos va a desarrollar un completo examen de la organización se denomina el estudio de seguridad. ¿Y qué es el estudio de seguridad? Es, como vemos acá en el recuadro rosado, un estudio de análisis detallado de las características estructurales físicas, medioambientales, procedimientos de operación y controles internos de una instalación. Entonces en el estudio de seguridad se hace el levantamiento de toda esa información, toda, hasta se ve las estructuras, los planes de emergencia, procedimientos, alarmas. Puede parecer que todo esté bien, pero de repente no está, entonces el grado de vulnerabilidad sube. Ahora, si todo está funcionando bien y todo está correctamente dimensionado, la vulnerabilidad pues van disminuyendo, por tanto el riesgo también. Bueno, entonces esa vendría a ser la definición del estudio de seguridad. El estudio de seguridad nos va a poder responder 6 preguntas fundamentales. Si son ¿cuáles son los activos de la instalación a ser protegida? Los riesgos, la probabilidad, el impacto o efecto y cuál es el estado actual de la seguridad, ¿no? Bien, el propósito, ¿cuándo se hace un estudio de seguridad? Cuando se adquiere o se cierra o se vende una instalación, un local. Cuando se va a adquirir un seguro, cuando se va a planear presupuestos o cuando hay un incremento de riesgos. O sea, las organizaciones cambian a veces los riesgos en forma dinámica, ¿no? O sea, amplían, compran una maquinaria nueva, despiden personal, o de repente al frente hay una organización que está trabajando con sustancias peligrosas. Todos esos riesgos van evolucionando, van cambiando. El estudio el propósito es asistir a la administración en la evaluación de los esfuerzos más adecuados para la protección de los activos y recomendaciones necesarias para corregir las deficiencias encontradas en este trabajo. Permite un programa efectivo que mantenga un balance adecuado entre prevención y detección. El estudio es la clave o elemento primario de la faceta de seguridad física de un programa. Entonces, el estudio de seguridad es prácticamente la herramienta de la seguridad física, porque la seguridad física es la seguridad de la instalación en general, pero como su nombre lo dice, física, o sea, tangible. Entonces, para conocer cuál sería un adecuado desarrollo de seguridad física, hay que conocer el estado actual. Pero antes de saber el estado actual, tenemos que conocer los pasos anteriores, que son los activos y sus consecuencias y las amenazas. Si no hacemos ese match,
no hacemos ese complemento de información, no vamos a poder desarrollar un programa de seguridad física adecuado. Lo puedes desarrollar, pero sin ninguna garantía, ¿no? O sea, le estás recetando al paciente aspirina cuando tiene una infección urinaria, ¿no? Entonces el paciente lo que de repente le va a quitar el dolor, pero en un par de días la infección pues le va a generar una septicemia de repente, ¿no? Entonces, ese detalle que hace el médico con el paciente de exámenes, estudios, evaluaciones, finalmente da unas conclusiones y después un tratamiento, ese mismo orden hay que hacerlo en la organización. La organización vendría a ser como un paciente, como un enfermo, y nosotros tenemos que curarlo y protegerlo, porque no solamente que lo cures de resfriado o lo operes, sino que tienes que darle defensas, y protegerlo y continuar revisándolo, ¿no? Bien, el estudio de seguridad tiene una serie de etapas. Para finalizar esta parte, el estudio de seguridad tiene una serie de etapas que son las que vemos aquí en la parte izquierda. Es un proceso detallado de una serie de la recopilación de una serie de información hasta la presentación de unas conclusiones, unas recomendaciones y definir un perfil de la organización. Sin embargo, las acciones pre-estudio son las previas de identificación de riesgo, lo que habíamos hablado anteriormente, la identificación de los activos y sus consecuencias, así como la identificación de las amenazas. Entonces, una vez que tengamos esa información, ya podemos nosotros iniciar, conducir el estudio. Entonces, recolección de datos, identificación de riesgos, notificaciones, coordinación de reuniones, selección de registros. Cuando hablamos de notificaciones es la información o las disposiciones que tiene que dar la gerencia para permitir al profesional hacer el levantamiento de la información. El segundo punto, conducción del estudio, debería ser la aplicación de lo que es el chequeo con una secuencia en diferentes áreas de la organización y se hace una validación crítica que vendría a ser, validación crítica se llama partir de una línea base, por ejemplo, una iluminación, ¿cuál debe ser la correcta iluminación? ¿Cuántos lúmenes? En un patio, por ejemplo, de estacionamiento o en una garita de control de vigilancia. ¿Cómo tú puedes decir que esa iluminación es alta o baja? En base a una validación que tienes que hacer sobre unos estándares que tienes que implementar y exigir, ¿no? Por ejemplo, un muro tiene 1,80 m. ¿Cómo sabes si esa altura es adecuada? Al ojo no es. Entonces tiene que tener una validación, tiene que tener un estándar, 7 pies. Entonces todos esos estándares que tú necesitas para hacer la validación son los que lo vamos a revisar en el diplomado. Ahorita no es, los únicos estándares que conocemos son los occidentales, pero por ejemplo en mi país no hay estándares. No hay una normatividad nacional sobre esto. Los estándares que se aplican son estos estándares norteamericanos, ¿no? Reporte de resultados, fundamental. Contenido de reporte, recomendaciones, línea de tiempo, carta de presentación que vendría a ser un resumen ejecutivo y la parte importante que vendría a ser el post después, que es todo lo que es seguimiento, auditoría, asistencia de implementación y periodicidad de la revisión. Ese es el desarrollo del estudio de seguridad. Como ustedes ven, el estudio de seguridad es una serie de pasos fundamentales que complementan al análisis de riesgos. Recién con esta información estás en condiciones de desarrollar un programa de seguridad. Antes, si no tienes esta información, no lo puedes hacer. Tu programa va a ser no va a ser suficientemente, no va a ser adecuado, no va a ser balanceado, no va a ser fuerte, no va a ser dinámico. Y vamos a tener con tantas consecuencias, muertes, robos, delincuencia, personal inadecuado, fraude empresarial.
daño por desastres naturales, comunidades que paralizan los procesos o la operación de determinadas organizaciones. Bueno, hasta aquí sería la rápida revisión que hemos hecho de los dos elementos fundamentales que aproximan al profesional sobre el plan de trabajo que tiene que desarrollar para proteger una organización.